Hola, ¿qué tal amigos de Incorrección Política? Como cada sábado, bienvenidos al programa semanal. Valga la redundancia, nos encontramos nuevamente con Alberto Mansueti y le damos la más cordial bienvenida. Profesor, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Josué, al canal Incorrección Política y a tu vasta audiencia. Gracias, se encendió hasta acá el sarcasmo. Vamos creciendo poco a poco, lo que nos falta es mucho apoyo, pero poco a poco iremos creciendo. Estamos creciendo en calidad de los oyentes. Exacto, eso es bueno. Bien, el día de hoy vamos a hablar y vamos a exponer y vamos a demostrar, porque cada video que hacemos siempre demostramos algo con evidencia y con sustento y queremos que la gente no se deje llevar por el título del video. No pretendemos decir que el socialismo es bueno, ni mucho menos. Lo que nosotros tratamos de decir es que el éxito que ha tenido el socialismo y el marxismo se mide en función de cómo se ha ido aplicando en la región y para eso vamos a demostrar punto por punto del Manifiesto Comunista de Carlos Marx, 1840, corríjame si me equivoco, y eh, 48. 1848, y dónde se ha aplicado, cómo se ha aplicado, y efectivamente para el final de este video, van a entender por qué el socialismo, a diferencia del liberalismo, es un éxito, ¿ok? Entonces, empezamos, profesor, con los 10 puntos del Manifiesto Comunista. No sé si quisiera agregar algo antes. Bueno, sí, yo quiero agregar lo siguiente. Tú sabes que yo me ocupo siempre de señalar las contradicciones, ¿ok? Ujú. Y entonces, en la derecha siempre uno escucha que el socialismo es un fracaso, el socialismo ha fracasado. Pero también escucha otro discurso, por ejemplo, Carlos Alberto Montaner tiene un video eh, donde, según él, demuestra que el socialismo es imposible. Lo primero que quiero señalar es la contradicción entre estas dos afirmaciones. O es imposible o es un fracaso, pero no puede ser las dos cosas. Porque un fracaso es algo que se realizó y salió mal. ¿Ok? Ahora, si por otro lado afirmas que es imposible el socialismo, estás cayendo en una contradicción abismal. ¿Ok? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estaba mirando la nueva composición del Colegio de Cardenales. El marxismo ha sido tan exitoso que se apoderó hasta del papado. ¿Ok? Y cuando hablo del papado me refiero al de Francisco y al próximo, por lo menos. Porque Francisco ha manipulado completamente la consagración de los nuevos cardenales a tal efecto de contar con mayoría para después de su muerte. Porque resulta que él ha nombrado un montón, ha dado de baja a todos los cardenales que eran por lo menos 8 o 10 más duros de la línea de Juan Pablo y Benedicto. Los ha quitado del medio y ha nombrado nuevos cardenales y los de su propia línea llegan a tener 2/3 del colegio cardenalicio. Son más de 70, ¿ok? En un colegio cardenalicio son 140 por ahí. Es decir, que tiene asegurada la mayoría para después de su muerte elegir un sucesor que esté en su línea. Eh, y eso, a mí me gusta mucho la argumentación de Patrick Coffin. Patrick Coffin con 2F, usted lo puede ver, es un vaticanólogo que sostiene que el papado de Francisco es ilegal. Es ilegal por todas las maniobras que hizo el grupo de San Galo, ¿ok? Para imponer a Francisco. Todas esas maniobras, eso que son comunes en la politiquería criolla, ¿no? Eso, acordémonos que Francisco es peronista, viene de Argentina. ¿Okay? Todas esas maniobras fueron ilegalizadas por Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Y eso fue lo que hizo, lo que hizo el grupo de San Galo para forzar la renuncia de Benedicto e imponer a Francisco, que cuando Benedicto fue elegido había quedado seguro. Entonces, si vamos a nuestro tema, el socialismo es un éxito, qué pena, ¿no? Por desgracia. Se ha impuesto hasta en el Vaticano. Entonces, no es un fracaso, es un éxito en la medida en que éxito es lograr las metas y objetivos que te propone. Eso es éxito. En el deporte, los negocios, la política, si tú logras concretar, realizar tus objetivos, entonces eso es un éxito. El problema con el socialismo es que te dicen, no, pero es que los objetivos son el bienestar general, la prosperidad. No, ahí está el problema. El objetivo de las izquierdas es apoderarse del poder, valga la redundancia, y mantenerse en él, ¿ok? Y expandirse su poder. Y en eso, un éxito total. Gracias. Bien, entonces queda demostrado de que hasta en la iglesia el socialismo tiene poder, tiene influencia. Yo escuché hace años un rumor, que no sé qué tan rumor es, incluso que decían de que en las elecciones pasadas papales, dentro del, ¿no? del concilio, Francisco había dado un paso al costado y que luego le devolvieron el favor eligiéndolo a él papa, ¿no? O sea que hubo todo un enmarañamiento ahí. Y más, No fue que cuando se eligió a Benedicto, no fue que él dio el paso al costado, fue que él perdió la elección. ok, ok, ok. Quedó Bueno, segundo. ya, más aclarado entonces. Bien, Sí. señores, vamos al punto, porque, como digo, es importante demostrar lo que se dice, no solamente, digamos, decir hablar por hablar. Tenemos acá estos son, ¿no, profe? Sí. Ya, correcto. Entonces, tenemos acá los 10 puntos y vamos a ir hablando punto por punto, ¿ok? Y vamos a ir demostrando que estos puntos están, por lo menos en Latinoamérica, cumplidos. Entonces, el objetivo del socialismo se cumplió y por lo tanto se puede llegar a la conclusión de que en términos de haber cumplido metas, el socialismo ha sido un éxito. Caso contrario con el liberalismo, que aunque el objetivo final es el bienestar de la sociedad, al final de cuentas no se han aplicado en ninguna parte del mundo, al menos al 100% los puntos que se plantean en el liberalismo. ¿Ok? Pero el socialismo sí tiene muchos puntos cumplidos y vamos a empezar con el número uno. ¿Correcto? Entonces, profesor, adelante, por favor, con los puntos. El número uno se llama reforma agraria. ¿Ok? Aquí hay que traducir del lenguaje político del siglo XIX, o sea, del lenguaje de 1848, estos 10 puntos están en ese lenguaje y hay que traducirlo al lenguaje del siglo XX, que sigue siendo el siglo XXI, prácticamente no cambia. Entonces, el punto uno es la reforma agraria. En todos nuestros países se hizo la reforma agraria. ¿Mm? Con distintas modalidades. No es lo mismo la reforma agraria en México, por ejemplo, con la Revolución Mexicana, que la reforma agraria que se hizo en Costa Rica después de la Guerra Civil de mediados del siglo pasado, o la reforma agraria que hicieron en Chile, Frei y después Allende. En fin, porque la reforma agraria fue hecha varias veces. Eso es importante destacarlo. ¿Ok? La reforma agraria, que consiste en la guerra contra el latifundio, eliminar el latifundio y entregar lotes o parcelas de tierra a los campesinos, eso se hizo en toda América Latina e incluso se hizo varias veces. ¿Cómo es que varias veces? Bueno, porque lo fueron aplicando con más fuerza, ¿ok? Con mayor extensión, amplitud y profundidad. Pero en ese primer punto, que como digo, traducido al idioma de ahora, es la reforma agraria, bueno, se logró.
Entonces, no es imposible y tampoco es un fracaso porque lo lograron. Ahí está el primer punto, reforma agraria. Ahora, ¿qué resultados se produjo? Bueno, en infinidad en todos los países los resultados fueron negativos. Y algún que otro informe de la FAO, la Agencia Mundial con sede en Roma, de agricultura, alimentación, etcétera, algún informe muy ninguneado, muy escondido que yo encontré por ahí, después ya lo habían quitado de la página web de la FAO, reconoce que no fue un éxito en términos de aumentar la producción, aumentar la riqueza, el bienestar de los campesinos, etcétera, etcétera. No, en eso no fue un éxito, porque la reforma agraria fracasó con respecto a ese objetivo. Ahora tuvo éxito en el sentido de que la hicieron. Ese es el punto uno. Perfecto. El punto 2 habla de fuertes impuestos progresivos. Creo que esto no es ningún misterio, ¿ah? Esto pasó en en todos los países del mundo. Entonces, bueno, fuera hablar de fuertes impuestos reducibles, si es que se puede, ¿no? Eso sería un logro del liberalismo, pero no. Los impuestos progresivos se han aplicado en todos los países del mundo. Entonces, creo que no requiere gran misterio ni gran explicación más que dar los ejemplos cercanos. Sí, la única aclaración que hay que hacer es lo siguiente. En la primera versión del manifiesto comunista se hablaba de un impuesto progresivo, ¿ok? Vamos a explicar qué es un impuesto progresivo. Un impuesto progresivo es el que va aumentando la tasa a medida que aumenta las porciones, digamos, de la riqueza imponible, o sea, la base del impuesto. Si tú ganas 100.000 soles, ganaste 100.000 soles, estamos hablando de un impuesto a la ganancia, al impuesto a la renta. ¿Okay? La palabra renta está mal empleada, pero bueno, no importa, entendémoslo como ganancia, como logro, como el producto el retorno que tienes después de la inversión, después del trabajo. Entonces, se hablaba de un impuesto progresivo en la primera edición del Manifiesto Comunista, publicada en Bruselas, en alemán. Y después se usó el plural, como está ahí, fuertes impuestos progresivos en plural, y es lo que tenemos. Tenemos en todos los países latinoamericanos varios impuestos, muchos impuestos progresivos, y no solo a la renta, a la ganancia, sino impuestos a otra clase de riquezas, ¿ok? Que también son progresivos. Por ejemplo, los impuestos a la herencia también son progresivos. Entonces, tenemos como 20 o 30 impuestos progresivos en promedio en cada país. Hoy podemos decir que casi todos los impuestos son progresivos, éxito del socialismo. Y eso, claro, desestimula el trabajo, desincentiva todo esfuerzo productivo, desincentiva la inversión y por consiguiente el ahorro, desincentiva la capitalización de personas físicas y empresas, etc. Entonces los resultados han sido desastrosos. Pero no se puede decir que es imposible, como Montaner, por ejemplo, Carlos Alberto Montaner, es imposible el socialismo. Eso viene de Mises, que se hizo famoso con el teorema de la imposibilidad del socialismo. Pero ojo, lo que él dijo es que con el socialismo, que no fue que el socialismo fuera imposible, de hecho en la misma época de Mises teníamos el socialismo en la Unión Soviética y el socialismo nacionalista en Alemania y otros países centroeuropeos, ¿ok? Entonces, lo que quiso decir Mises, o lo que dijo, porque lo explicó, lo que pasa es que la gente no lee, es que lo que es imposible de lograr es prosperidad y riqueza para las naciones y para la gente con el socialismo. Pero entonces, en el punto 2, otro éxito, otro punto, otro golazo. Sí, eso no, digamos, no está en duda en ninguna parte del mundo, me parece. Así que
ya tenemos 2 goles a favor del socialismo, vamos por más, porque no es bueno ni bonito hablar de esto, pero nos está ganando por goleada el socialismo y la gente tiene que saberlo. Eh, yo recuerdo, profesor, haber escuchado de venezolanos que los sediciosos, o sea, los que se iban de Venezuela, les estaban expropiando sus propiedades para dárselos a los que supuestamente se quedaban, pero en realidad era mentira porque se lo quedaba el gobierno, ¿ok? Eh, Tú te ibas de Venezuela porque no tenías ni un pan para comer, pero el gobierno, si se daba cuenta, te expropiaba tu casa. Estoy contando un caso extremo, pero hay expropiaciones y quiero que por favor también explique de qué otras maneras se puede dar en Latinoamérica, principalmente. Bueno, es el punto cuarto, ¿ok? Eh, brevemente, el punto 3 antes de ir al 4. El punto 3, supresión del derecho de la herencia. Totalmente nunca se ha logrado. Ahí sí tenemos un fallo parcial, digamos. Pero sí la herencia es grabada con fortísimos impuestos, de tal manera que se dice siempre, y es verdad, que el primer heredero de un fallecido es el Estado. El Estado viene y quita, primero él cobra más o menos en promedio latinoamericano la mitad de una herencia, ¿ok? O más. Entonces, ahí vamos, y eso ha ido progresivamente. O sea, eso le han ido confiscando las herencias a la gente. Eso en el punto 3, digamos que vamos derecho a la supresión total del derecho de Y herencia. es El que punto todavía está en la 4, mesa, todavía está ¿cómo? todavía lo ponen bajo la mesa los socialistas, todavía lo Así es. plantean y sin vergüenza alguna, pero bueno, vamos al 4. El punto 4 es el que te referías en Cuba y en Venezuela, practicaron los comunistas en Rusia antes que nada. O sea, te ibas del país y te ibas con la ropa puesta, nada más. Ni maleta te dejaban sacar, por mucho menos dinero, joyas o papeles de acciones. Te ibas con la ropa puesta. ¿Ok? Entonces, ese punto cuarto se cumplió a rajatabla desde Rusia en adelante. Después de Rusia llegaron los otros países comunistas que integraron la Unión Soviética, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, las 31 repúblicas que además de Rusia integraban la Unión Soviética, y los países del bloque del Este, desde el Báltico hasta el Adriático, ¿ok? Europa Central y Oriental. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De que a todos se les confiscó, a todos los emigrantes, todos los que salían se iban, como ahora en Venezuela, y siempre fue en Cuba, por otra parte. Así que golazo más, otro golazo del socialismo. Entonces no es ni imposible ni es un fracaso en el sentido de que se quedan con todo lo que una persona había logrado ahorrar en su vida o acumular en su vida, capitalizar en su vida, si decide irse del país porque llegó el socialismo. Ese es el punto 4. Correcto. Y se viene el siguiente punto que es un gol, pero un gol de chalaca o chilena, como le dicen en otros países, ¿no? Acá en Perú se dice chalaca, pero es un megagolazo que casi ningún país en el mundo se salva, salvo pues algunas excepciones, pero es uno de los goles más groseros que ha habido desde más de 100 años, que son los bancos centrales. Profesor. Así es. La excepción en América Latina es Panamá. ¿Ok? Yo estuve en 2002 en la celebración, una celebración liberal que hubo en Panamá por los 100 años sin Banco Central. Eh, ¿Por qué Panamá es la excepción? Porque aquí en este punto 5 nos vamos a detener un poquito, si me permites, querido estimadísimo, Sí. porque no lo impusieron los soviéticos, sino los norteamericanos al Banco Central, al punto quinto del manifiesto comunista. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí?
Bueno, los países latinoamericanos no tenían banco central. De hecho, pocos países lo tenían en el siglo XIX. El punto quinto del manifiesto comunista, el Banco Central, vamos a explicar qué es un Banco Central. Un Banco Central es una agencia del gobierno que tiene el monopolio de emisión, ¿ok? El monopolio para la emisión del dinero, así como tiene la Reserva Federal de Estados Unidos para emitir el dólar, y tiene en Perú el Banco Central de la República para emitir el sol, y en Argentina el fucking peso argentino y todo. Eso es un banco central. Eso no existía en América Latina hasta la década de los años 20. Es decir, vamos a cumplir 100 años, estamos cumpliendo 100 años de la misión Kemmerer. Anote por ahí, misión Kemmerer. Kemmerer se escribe con K y 2 M. Kemmerer. Ese fue el que sugirió, aconsejó, entre comillas, a todos los países latinoamericanos hacer banco central, ¿ok? Donde no los había. ¿Y cómo funcionaba la moneda antes del Banco Central en América Latina, en todos los países? Funcionaba el libre curso monetario, ¿ok? La libra esterlina era hasta el siglo XX una moneda de curso corriente en países latinoamericanos, junto con el dólar, el franco, o sea, monedas que no solo son monedas de cambio, sino son también medidas de valor y también refugios de medidas de valor y refugios de valor. ¿Se emitía moneda propia en los países latinoamericanos? Sí, por supuesto, desde la independencia española, pero eran bancos privados. Eran bancos privados que podían emitir y había competencia de monedas hasta que llegó Kemmerer en la década de los 20 dijo, no, aquí hay que aplicar el punto 5 del manifiesto comunista, Banco Central, o sea, monopolio de emisión. Lo que no había antes era el monopolio de emisión. Yo me acuerdo, yo visité 2 o 3 veces el Museo del Banco Central en Caracas, Venezuela, ¿ok? Porque yo trabajaba en la industria bancaria en Venezuela y fueron 2 banqueros los que financiaron mis 2 libros que yo publiqué allá en Venezuela, ¿ok? Entonces, en el sótano del Banco Central hay un museo. Se llama el Museo del Dinero, de la Moneda, no sé qué, y están todos los billetes emitidos por los 3 bancos privados que emitían moneda antes de la década de los 20, antes que se hiciera el Banco Central. Entonces eran el Banco Caracas, el Banco de Maracaibo y el Banco Venezolano de Crédito. Y ahí usted tiene una colección de billetes de cada banco, cada uno de esos 3 bancos. O sea, había competencia de monedas, entonces los bancos privados estaban muy interesados en que no hubiera inflación. Es decir, que la moneda no perdiera su poder de compra. Y no hubo inflación, la inflación aparece con el Banco Central en todos los países latinoamericanos, excepto Panamá, porque Panamá fue un proyecto liberal. Cuando Colombia estaba a punto de ser socialista, guerrillero y demás, y toda una serie de problemas ahí, Panamá se separó. Con motivo del canal, sí, eso es verdad, pero el canal era un proyecto liberal, porque era un proyecto de libre comercio. Entonces, la provincia colombiana de Panamá se separó en 1902. Entonces, cuando llegó Kemmerer a Panamá, le dijeron, no, aquí Banco Central no. Y hasta el día de hoy, Panamá no tiene Banco Central. Y Panamá tiene mucho más banco, es decir, hay competencia, por eso hay buen servicio bancario que cualquier país latinoamericano. Pero que quede constancia de que el que impuso el punto 5 del manifiesto comunista no fue ningún agente soviético,
¿okay? Fue Kemmerer, que le decían Mr. Money, perdón, no, le decían Doctor Money, el doctor Dinero, que aconsejó, recomendó hacer bancos centrales y se hicieron bancos centrales en todo América Latina, excepto Panamá, lo cual fue un éxito socialista. Ah, pero que llegó la inflación. Ah, bueno, pero es que ya lo decimos en el título de este video. El socialismo es un éxito, por desgracia. Eso en cuanto al punto 5. Ok, seguimos con el punto número 6, lo cual es centralización del transporte a manos del Estado. Este punto no creo que sea tampoco un gran misterio, pero sería bueno explicar cómo se ha ido dando poco a poco el tema del transporte público, por qué no lo están manejando los privados. También quería hacerle otra consulta, pero primero la explicación de este punto, profesor. El punto 6, bueno, se crea el Ministerio de Transporte y todos los transportes privados tienen que cumplir la reglamentación. Eso es igual que en cualquier otra empresa con el estatismo, ¿ok? Y el Estado hace transporte, hace ferrocarriles, hace subterráneos o metros urbanos y estimula el uso de transporte público, desestimula el transporte privado. ¿Qué más? Ahí tienes, se ha cumplido a rajatabla el punto 6, el transporte en manos del Estado. ¿Ok? Por eso ahora te mandan a andar en bicicleta y te ponen multas a cada rato si tienes un auto, no te dejan estacionar, a los estacionamientos los tienen fuertemente grabados con impuestos muy, muy elevados. En fin, todo esto es transporte en manos del Estado. Es el punto 6. Otro gol. Sí, y yo quería hacerle la consulta porque muchos dirán, ¿no? Oiga, pero en el Perú, ¿no? Hablando del Perú, el transporte público es un desastre, pero las empresas que ofrecen este transporte son privadas. No hay casi, digamos, buses que sean digamos, que sean pertenecientes a la municipalidad ni al gobierno. ¿Por qué existe este desastre si las empresas de transporte, en su gran mayoría, por lo menos aquí en el Perú, son privadas? ¿Y por qué cuando ha habido empresas públicas ha sido más ordenado el transporte, por ejemplo, el metropolitano o el corredor, que son propiedad de la municipalidad y que son más ordenadas que las empresas privadas? ¿Cuál sería la Bueno, respuesta? pero es que ahí hay que separar lo relacionado del transporte con lo relacionado con el caos urbanístico. Ok, ¿Ok? buen punto. Ahí hay que separar. En cuanto a lo relacionado con el transporte, el transporte como negocio privado, o sea, empresas privadas de transporte público, se ha hecho prácticamente no rentable, a menos que se haga a muy baja calidad. Pero eso es por la culpa de los impuestos, las licencias de funcionamiento, o sea, tienes que estar en una línea autorizada con tu unidad o unidades, puedes tener 2, 3 combis o autobuses más grandes, camiones que le dicen aquí en México, ¿ok? Pero las regulaciones y los impuestos son terribles. Entonces, el negocio del transporte se hace no rentable y claro, eso implica mala calidad. Por otro lado, el Estado subsidia a las empresas de transporte para que a su vez subsidien al pasajero. ¿Ok? Acuérdate que si las empresas privadas de transporte público fueran rentables y los costos fueran reales, no disimulados con subsidios y demás, no podríamos pagarlo. O sea, ¿cómo se traslada una persona de su trabajo, de su casa al trabajo y viceversa? ¿Ok? Tenemos los subsidios que son la contracara de los reglamentos, impuestos, multas, etcétera, que son el palo y el subsidio es la zanahoria. O sea, todo orquestado, dirigido, planificado y controlado por el Estado. Ese es el punto 6. Eso ha sido
un éxito en el sentido de que lo lograron, ¿ok? Acuérdate que estamos revisando el manifiesto del año 48 del siglo XIX. Lo lograron y el resultado ha sido desastroso. Entonces, por eso el título de este video. El socialismo es un éxito, por desgracia. Exactamente. Vamos con el siguiente punto, multiplicación de las fábricas nacionales, medios de producción, terrenos según plan colectivo. Hay Bueno, empresas eso estatales en todos los países del mundo, dicen sí. los socialistas, ¿no? Ahí hay dos cosas. En el punto 7 hay dos cosas. Las empresas públicas, que son para todos los recursos estratégicos, el gas, el petróleo, el litio ahora, etcétera, etcétera, un éxito. No tenemos empresas privadas de petróleo ni de gas casi, salvo concesionarias que son agencias dependientes del Estado. Y el otro punto es terreno según plan colectivo. Y esto tiene que ver con el punto que separamos en el tema anterior, que es el tema del caos urbanístico. ¿Por qué hay caos urbanístico? Ah, dicen los socialistas, falta de planificación. Decimos nosotros, no, falta de libertad de precios. Porque con libertad de precios en los terrenos, libertades para comprar, vender terrenos, sin imposiciones del gobierno, ¿okay? De construir, etcétera, el mercado urbanístico, el mercado inmobiliario, ¿okay? Produciría unas ciudades mucho más habitables que las actuales. Las actuales no son habitables porque todas las alcaldías intervienen en los mecanismos de precio, intervienen con las regulaciones para evitar lo que llaman la gentrificación, ¿okay? Que no es otra cosa que el mercado, ¿okay? Entonces, claro, suprimen los mecanismos de mercado y se crea un formidable caos urbanístico, pero que han cumplido en sus dos puntos, el punto 7 aquí, en sus dos temas, el punto 7, lo han logrado, lo han hecho. Ah, que el resultado es desastroso. Sí, pero lo que es un fracaso es el resultado, ¿ok? No el cumplimiento de los 10 puntos del manifiesto comunista. Eso en cuanto al sí. Perfecto. 8. Proclamación de trabajar, creación de ejércitos industriales, sobre todo en el campo. ¿Cómo lo interpreta esto usted? No, no es como lo interpreto yo, es como es, ¿ok? Yo lo que creo, Traducir, a ver, traducir. corríjame si me equivoco. Lo que pasa es que Ajá. no está muy claro, por eso pregunto. No, Aquí no está dice, muy claro. proclamación del deber de trabajar, creación de ejércitos industriales, sobre todo en el campo. ¿Esto Son tiene las algo que ver? leyes laborales, Ah, son ok. las leyes A eso laborales. iba. Todo el artículo 8 son leyes laborales. Leyes laborales que te dicen cómo vas a contratar, dónde vas a trabajar, dónde no vas a trabajar, cuánto vas a ganar, cuánto te tienen que pagar, todo son las leyes laborales que vienen de la OIT, que está en Ginebra, y vienen desde 1919, no son de ahora. Todo el punto 8 son leyes laborales que han creado desempleo. Ah, sí, han creado pobreza, pero vamos a lo mismo, los resultados son un fracaso. Pero los 10 puntos del capítulo 2 son un éxito porque lo han hecho. Ahora que han logrado, por ejemplo, desarticulación del mercado laboral, han logrado que los contratos ya no valgan, han metido a los sindicatos a usar la violencia, las contrataciones colectivas, etcétera, etcétera, y la economía informal es el resultado, uno de los resultados de la aplicación estricta del artículo 8. Y que tiene que ver con el 9 también. ¿Okay? Están relacionados los dos, el 8 y el 9. Articulación de empresas agrícolas e industriales para borrar las diferencias entre campo y ciudad. Eso lo han hecho con las leyes de reforma agraria, que son del punto 1, y con las leyes laborales, que son del punto 8. ¿Ok? Si nuestros países son pobres, si no podemos ganar lo suficiente, es porque todo este programa se ha cumplido al pie de la letra y muchas veces con creces. Por ejemplo, vamos a ver en el punto 10
que no es solo educación pública, es también salud pública y jubilaciones públicas y todo dependiente del Estado, o sea, la educación, la salud, las jubilaciones, etc. Se ha cumplido a cabalidad, se ha cumplido con creces, de manera que 10 tremendos goles que han hecho las izquierdas y han puesto el socialismo, han implantado el socialismo, nos han esclavizado con unas cadenas que se llaman las leyes malas, ¿ok? Y el problema es que para revertir esto, es un problemón. Es el problemón que tenemos el proyecto Psicoreforma, el movimiento Psicoreforma en toda América Latina. Es un gravísimo, muy difícil. Todo esto es lo que Hayek llamaba el camino de servidumbre. Nosotros explicamos que lo que hay que hacer ahora es recorrer el mismo camino, pero en sentido inverso. O sea, para salir de la servidumbre hay que transitar por el mismo camino, pero de reversa. ¿Ok? Y bueno, es imposible porque a la gente la gente no entiende estas cosas, no conoce que vivimos en países comunistas, vivimos en países socialistas, cree que vivimos el capitalismo, ¿sí? Y le achaca todos los males que padecemos, la pobreza, la miseria, el desempleo, la inseguridad, le achaca al capitalismo cuando el capitalismo no existe. El fracaso ha sido de nosotros, de los liberales, de los pro libre mercado, de la derecha, digamos, que ha sido hasta ahora incapaz de revertir este camino y ahora nos tiran encima el marxismo cultural, ¿ok? Con la agenda feminista, la ideología de género, la ecología de Greta Thunberg, el indigenismo de los mapuches y el relativismo postmodernista. Estamos fregados. O sea, los que estamos fregados somos nosotros, los que hemos fracasado somos nosotros. No ellos. Ellos han tenido un éxito increíble. Y si no, mire las casas donde viven. Viven en casas muy lujosas, todos los socialistas han sido exitosos. Tienen casas de película, tienen varios carros en el garaje, mandan sus hijos a estudiar al exterior y cuando se enferman también van al exterior a atenderse afuera. ¿Ok? De manera que, bueno, que no venga el señor Carlos Alberto Montaner a decir que el socialismo es imposible y que no vengan los otros a decirnos que el socialismo es un fracaso. No, mire cómo viven los socialistas. Ya nos gustaría a nosotros, ¿verdad, Josué? Vivir Lo diga, que con me un vuelvo 10%, con un 10% de los ingresos, o 5% de los ingresos que tienen los socialistas, o así, 1%. es que así cualquiera es revolucionario. Ah, bueno. Ahora, el punto 9 y el punto 7 son parecidos, ¿no? Perdón, sí. Articulación de empresas agrícolas industriales. Estamos hablando de empresas estatales también, entiendo yo, para abordar diferencias en campo y ciudad. Y esto también Empresas, se parece, y esto también se empresas, parece al punto de la reforma agraria. sí, empresas estatales o privadas dependientes del Estado. Eso es importantísimo. Empresas estatales o privadas dependientes del Estado. Y eso viene a cuento de la educación. A mí me gustaría recomendar el video que tú hiciste en estos días sobre la mentira de la autonomía de las universidades. Las universidades nunca pueden ser autónomas porque hay una ley de universidades que somete todas las universidades a la reglamentación, al sistema de permisos precarios para funcionar, y otras limitaciones, restricciones y prohibiciones y mandatos forzosos que hacen de las universidades entes no autónomos, aunque sean privadas. ¿Okay? Por eso recomiendo ese video que está muy bien. Genial. Y por último tenemos la educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo infantil, eso ya está también en su forma actual, unificación de la educación con la producción material. Pero es que todos los puntos se han cumplido. Pero claro, ahora, esto de unificación de la educación como producción, con la producción, esto se habla mucho hoy en día porque se dice, y es verdad, que la enseñanza no está muy relacionada con el trabajo y que entonces cuando los egresados salen de las universidades o de los institutos técnicos superiores y demás,
no encuentran empleo, y si lo encuentran es a duras penas porque no saben, no se les ha enseñado nada práctico, ¿ok? Y entonces no saben hacer nada. Bueno, pero ¿quién tiene la culpa de eso? Las leyes laborales, que son el punto 8 del Manifiesto Comunista. Las leyes laborales han suprimido el aprendizaje a medio sueldo, que era una institución medieval muy buena, el aprendizaje a medio sueldo, es decir, que tú entrabas a trabajar en una fábrica si eras joven, ¿ok? E inexperto, carecías de experiencia, probablemente no tenías título tampoco, pero podías entrar como aprendiz a medio sueldo. Eso lo suprimieron las leyes laborales, lo prohibieron. Entonces tenemos como resultado que no hay relación entre lo que es la enseñanza, el aprendizaje y el trabajo posterior. ¿Ok? Y eso tiene mucho que ver con el desempleo juvenil. La mayor, en muchos países, no en todos, pero las tasas de desempleo son más altas en la población joven que en el promedio. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? La supresión del aprendizaje a medio sueldo. Bien, entonces, después de haber repasado los puntos, queda claro de que el socialismo no solamente no es imposible, eso ya creo que lo hemos aclarado más de una vez hasta más no poder, Sí. no solamente no es imposible, sino que es posible y ya se ha hecho. Y no solamente se ha hecho, sino que se ha hecho exitosamente. Ahora, bien, los resultados, como bien decimos, no son exitosos, pero eso ya no es nuestro problema, sino de los socialistas. Nuestro trabajo es demostrar cuando los socialistas vienen y dicen que nunca han gobernado y que nunca se han aplicado sus puntos, es mentira, es falso de toda falsedad, como dicen los abogados. Entonces, creo que por mi parte, por lo menos, no hay nada más que agregar que decirles Bueno, nuevamente, están mintiendo, ¿no? mostrémosle a la gente las 4 internacionales que están en la página siguiente para Claro, ver cómo esos 10 puntos del manifiesto comunista, si alguno de nuestros oyentes quiere esta cartilla, yo se la puedo pasar. ¿Okay? Ahí tienes la primera internacional, que fue la de Marx y Engels, se acabó en 1876, cuando se separaron de los anarquistas y pudieron caminar solos los marxistas, sin el peso muerto de los anarquistas que tenemos nosotros, por ejemplo, los liberales y libertarios, anarcocapitalistas y toda esa manga de, bueno, no voy a hacer adjetivo. Entonces, se acaba la primera internacional y la segunda empieza 12 años después, en 1889, y hay una serie de congresos donde se discuten las estrategias, más no el programa del capítulo 2. Se discuten las estrategias, más no el programa del capítulo 2. Entonces, van promoviendo las sociedades, la sociedad de naciones. Todas estas internacionales, ¿quiénes la componían? Los partidos obreros, proletarios, socialistas de izquierda, etcétera. Y se termina la Segunda Internacional en 1920, cuando se funda la Sociedad de Naciones. Y por ahí empieza a entrar, empezando por las leyes laborales y siguiendo por las leyes del Banco Central y demás, todo lo que se viene imponiendo desde el año 48. Entonces, ahora, la Segunda Internacional después se rehizo y es la que existe ahora, que se llama Internacional Socialista. Esa es heredera de la segunda. La tercera fue la comunista, que se hizo en 1919, 2 años después del triunfo bolchevique, y se terminó en 1989 con el colapso de la Unión Soviética. Y la cuarta, en realidad tendríamos que decir las cuartas, son trotskistas, ¿ok? Y están muy activas, estaban muy activas desde Trotsky estuvo aquí en México y le rompieron la cabeza de un pioletazo, ¿ok? Los estalinistas, pero ahí se quedaron las internacionales trotskistas hasta el día de hoy, ¿ok? A veces acompañan a los socialistas, a veces no los acompañan, en fin,
pero por aquí se van metiendo las leyes malas por la vía de las agencias de las Naciones Unidas y de las constituciones desde 1917, que fue el año de la Revolución Bolchevique, mismo año de la constitución de aquí de México, que todavía sigue vigente y es una constitución socialista. Pero la gente no sabe eso. Tú le dices que vivimos en países socialistas, no, por la propaganda, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos cómo cómo ha llegado el socialismo a dominarnos y esclavizarnos a todos nosotros, por medio de las leyes malas. Y hay libertarios, especialmente comunicadores y youtubers, que están equivocados. Dicen que los socialistas nos han encajado las ideas socialistas en la cabeza. No, falso, error. Nos han encajado las ideas socialistas no en la cabeza, sino en las leyes. Y las leyes provocan comportamiento, las leyes inducen comportamiento. Las leyes malas penalizan las buenas conductas y glorifican las malas conductas. Las buenas conductas son el trabajo, el ahorro, la inversión y la contratación. Las malas son los planes sociales y todo eso. Fomentan la holgazanería. ¿Ok? Entonces, no es que nos han metido ideas socialistas en la cabeza, nos han metido ideas socialistas en las leyes que inducen los comportamientos. Entonces, los que hemos fracasado somos nosotros, los partidarios de la vida, libertad y propiedad. Nos han tomado todas las Naciones Unidas y las 100 y pico de agencias de las Naciones Unidas, que son los ministerios del gobierno mundial, un gobierno mundial de carácter socialista, y ahora hasta últimamente, bueno, hasta el papado, como decíamos al comienzo de este video, hasta el papado. Bueno, creo que el panorama está ahí, no sé si faltan algunos detalles, Josué. Básicamente quería invitar a todos los oyentes, las personas que nos van a ver, a que compartan este video, a que difundan las ideas que estamos planteando aquí, porque es importante enterarnos de la verdad. Nosotros estamos tratando de hacer esto y siempre de ir con la verdad y la evidencia por delante. Entonces, cuando te digan de que el socialismo nunca se aplicó, ya tienes un video para refutar. Así que esto, por mi parte, sería todo. Muchas gracias a Alberto Mansuetti y con todos los que nos van a escuchar y ver, nos vemos el siguiente sábado aquí en Incorrección Política, donde vamos a desenmascarar las mentiras socialistas, como siempre. Hasta luego, amigos. Nos vemos. Muchas gracias a vos, Josué, y para toda tu audiencia. El que quiera tener material, Josué tiene mi teléfono WhatsApp, yo contesto siempre, levanto el teléfono, la gente me pide información, me pide material y tal, y yo se la paso por ahí. Gracias, Josué, hasta el sábado, si Dios quiere. Bye bye, adiós.